noches. Esta semana estamos debatiendo el tema de la reforma electoral que está proponiendo diversas fuerzas de Morena. La verdad, y ayer fue muy claro en el debate que tuvimos, que también hay que decirlo, son muchas propuestas de muchos miembros de Morena que están poniendo muchas cosas sobre la mesa. Pero vale la pena porque se está utilizando el argumento de la austeridad republicana como elemento para hacer estas reformas, algo que no habíamos visto antes. Tampoco habíamos visto que el partido mayoritario fuera el que llevara, digamos, el liderazgo en la discusión de las reformas electorales. Generalmente habían sido las minorías, las perdedoras de los procesos electorales, los que ponían sobre la mesa las propuestas para hacer las reformas. En fin, hay mucho de qué hablar. Se puede abaratar o no el sistema, funciona o no el sistema, deben de desaparecer o no los organismos públicos locales electorales, debe, como dice Pablo Gómez de Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias. Buenas noches. En esta ocasión nos acompaña José Antonio Crespo, quien es un gran conocedor de la materia electoral. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo. Déjame comenzar contigo, precisamente. Tú ya has visto, hombre, todas las reformas, creo que desde la del 94 las estás analizando a profundidad. ¿Se necesita una reforma electoral en México? Déjame empezar con esa pregunta básica. Yo sí le haría todavía cambios, siempre es perfectible el sistema electoral. Desde luego, lo fundamental es que cambios. Por ejemplo, yo sí insistiría y retomaría de nueva cuenta una parte de la agenda que ha estado ahí quedada, que es la sobrerepresentación. La sobrerepresentación que la última vez que se tocó fue en la reforma de 96, porque se limitó hasta el 8% por partido la posibilidad de estar sobrerepresentado. Lo que pasa es que ahora, como venían 3 partidos en una misma coalición, la de Morena... Hoy estamos más sobrerepresentados que nunca. Cerca del 20%, con los resultados directos. Correcto. Ya después se ha agenciado otros diputados, pero fíjate, si tuviéramos lo que pasa en cualquier sistema democrático que tienen representación proporcional, es el porcentaje de votos tiene que equivaler al porcentaje de curules en la Cámara Baja. Hubiera tenido solamente 225 diputados la coalición, no Morena solito. O sea, está Morena, PT y el PES. Hubieran tenido 225, que es el 45% del voto efectivo que obtuvo. Es decir, hubieran estado a 105 diputados de la mayoría calificada, que hoy tienen. Ahora, yo para ser consistente en esto, a mí me gustaba el sistema de sobrerepresentación, la idea de que un gobierno pudiera tener mayoría y hacerse responsable de esa mayoría. Tengo que ser consistente porque... Sí, era un debate. Era un debate, ¿no? O sea, si me gustaba antes, no porque ahora Morena esté sobrerepresentado. No. Yo sí siempre estuve en favor de la equidad. De mayor equidad en la representación. Denise, ¿se necesita una reforma electoral? Tenemos un sistema electoral que indudablemente viene cargando con muchos problemas, incluyendo el hecho de que ha sido demasiado caro. Correcto. Tanto José Antonio como muchos otros politólogos durante años impulsamos la idea de reducir en 50% el financiamiento público a los partidos, precisamente porque nos parecía que la democracia mexicana era demasiado cara. ¿Sigues pensando eso? Creo que hay que poner las cosas en su contexto. Lo que no quisiera ver es una involución, una regresión, un golpeteo a un INE que tiene problemas, pero en aras de la austeridad y el ahorro, una regresión disfrazada de austeridad. Porque lo que estoy viendo es una paradoja muy perversa. Cuando la izquierda era oposición, presionó durante años para que hubiera reformas electorales que garantizaran la equidad, la competencia y la confiabilidad del proceso electoral. Ahora que es gobierno, parecería que quiere destruir lo que ayudó a construir ese sistema electoral con muchas imperfecciones que muchos hemos señalado durante años. La compra de voto, la politización en la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que quizá habría que cambiar el mecanismo, la fórmula con la cual se asigna el financiamiento público a los partidos, que quizá debería vincularse al voto efectivo y no al padrón. O sea, todo eso es cierto, pero lo que preocupa ahora es que una mayoría de izquierda quiera anular los logros que
entre todos construimos para que hubiera un sistema electoral confiable. No es una mayoría izquierda, es una mayoría priista. Bueno, a ver... Estoy lanzando la provocación a propósito. A Ojalá ver, caigan en mi provocación. Esa izquierda, y ahora sí pongamos muchas comillas, esa izquierda o izquierdas, ya sea Pablo Gómez o quienes estén proponiendo lo que están poniendo sobre la mesa, al parecer lo que quieren es sacrificar la autonomía de los órganos electorales, desprofesionalizar al INE, todo eso que quisimos cambiar cuando enfrentábamos la hegemonía abusiva del PRI y del sistema de partido hegemónico. Y ahora sería, insisto, perverso que Morena lo que quisiera es reformar el sistema electoral para garantizar la hegemonía abusiva de Morena. Pablo. Pues yo creo que sí se pueden siempre hacer reformas, ¿no? El TRIFE y el FEPADE pueden ser fortalecidos. La segunda vuelta es un tema pendiente, ¿no? Hacer el voto directamente proporcional. Como... ¿Sabes que hay que facilitar la formación de partidos políticos también? Desde eso luego. de hacerlo cada 7 años. Por ahí va un argumento. ¿No? Bueno, pero déjame termino con esto. El sistema funciona. De 2014 a 2018 hubo 33 elecciones a gobernador y 1,800 a municipales. Y en 64% de las ocasiones hubo alternancia. Sí, eso es impresionante. El sistema garantiza. Nunca había habido, en México tanta alternancia como estos años. Entonces, a nivel federal, estatal y municipal, tanto en los ejecutivos como en los legislativos. Entonces, una reforma nunca puede suponer o poner en riesgo ese funcionamiento. Sí. Además, las reformas siempre se tienen que hacer por consenso. Y por eso era muy importante lo que decías. Históricamente, las reformas electorales las habían hecho las minorías o la oposición, justamente para... Como que se les daba ese derecho, ¿no, Pues Pablo? para emparejar un poco Exacto. el terreno, ¿no? Desde 77, que era el partido hegemónico, hasta ya la transición a la democracia, ¿no? Entonces, te preguntas, ¿por qué es el partido en el poder el que quiere hacer la reforma? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Perdón que te interrumpa, pero en momentos anteriores, cuando Morena era minoría y se buscaba reducir el financiamiento público a los partidos y abaratar el costo de la democracia mexicana, Morena o el PRD se oponían. Entonces, ahora que están en el poder, ¿qué están buscando de hecho, hacer? Andrés Manuel participó en varias reformas, al menos en la del 2007, ¿no? Y anteriores. Pero, bueno, mira, lo que quiero decir es, ¿por qué quiere el partido en el poder hacer una reforma? Y la tesis más obvia es que quiere capturar al órgano. ¿Por qué? Y aquí quiero poner sobre la mesa algo que se me ocurrió, es una conjetura. Sí. Pero yo sospecho que no les fue tan bien en la última elección. O sea, en la elección de junio, en esta que acaba de ocurrir, Morena fue el partido que más votos perdió. Con respecto a 2018. Respecto a 2018. Porque no estaba López Obrador en la boleta. 2,5 millones de votos. Pues sí. Claro, pero quedó emparejado casi prácticamente con el PAN. Con el PAN, en número de votos. En número de votos. En los 6 estados donde hubo Pero el PAN está fuerte en lo local, o sea, no está y creo que aquí Morena se da cuenta que no tiene nada garantizado. Sí. ¿No? Entonces, por ahí se me hace que va la cosa. A ver, ¿tiene sentido lo que dice Pablo? Yo creo que viene desde atrás. Yo creo que ya, así como hemos visto con otras instituciones que en realidad desconfían de lo que es la autonomía, la neutralidad en su discurso, y yo creo que lo creen muchos de ellos, empezando por el propio López Obrador, la cosa es muy maniquea. Es los buenos contra los malos. Pero de verdad hay neutralidad en el INE. El INE, el Consejo Había General, equilibrio. por el tema de las cuotas, Y los sí es un órgano Sí. político que sí está hecho a partir de cuotas. Sí, pero mira. No necesariamente el que pone a un partido Por supuesto, vota así, pero... Y lo criticamos en Sí, su momento. claro. Y por eso sería bueno cambiar de fórmula. Sí. Pero mira, algo sí se había logrado. Autonomía respecto del gobierno. Desde luego. Y luego equilibrio. Desde el 94 ya los Sí. 3 partidos estuvieron representados. Correcto. Unos más, otros menos, depende, sí. ¿no? En algunos momentos estaba mejor representado, pero por lo menos había equilibrio entre los principales partidos. Entonces, de lo que se trata es de avanzar. Todo este proyecto de Sin Cuotas ni Cuates era decir, vamos a darle más autonomía ahora respecto de los partidos.
Pero si la solución que vas a encontrar es ahora jalarla otra vez al partido oficial, pues vamos a regresar 30 años atrás. Cuando gobernación. Mira, por cierto, una cuestión. La última vez es que antes sí el partido oficial hacía las reformas. Sí. La última vez fue en 87. Después ya empezó a ser más consensuado. Sí. Después ya fue el PAN y el PRI. Pero y después el PRI ya en fue un el poco, claro. de los chicos. Sí, por Exacto, eso. el PRI pero por ahora, presionar, pero si ahora claro. viene la iniciativa y toda la reforma la va a apoyar Morena, Sí. básicamente es regresar al 87. Sí. Yo veo comentarios en las redes de gente que dice, ya es muy caro este sistema electoral, que el gobierno organice las elecciones. Se les olvida. Olvidándose de dónde venimos, y perdón, pero sí quiero insistir en eso. O sea, ¿qué se hizo a lo largo de toda la década de los 90? Sí. Quitarle al gobierno las elecciones. Tratar de exactamente quitarle al partido en el poder la organización de las elecciones, y que además fuera el propio gobierno el que validara la legitimidad de la elección, siendo que controlaba los órganos que la llevaban a cabo. Entonces, ese fue un tema. Otro fue el de la equidad. Ahora se nos olvida, pero ¿qué se buscó durante todos los 90 y específicamente la reforma del 96? Era que las minorías pudieran competir en condiciones más o menos de equidad. A un costo incluso de la libertad, lo cual yo critiqué en su momento, ¿no? Sí, pero a ver, para que pudieran eventualmente ganar, o sea, hay una famosa frase, creo que es de Przeworski, ¿no? De que la democracia es partidos que pierden elecciones. Pues la legislación electoral en México estaba diseñada para que el PRI nunca perdiera las elecciones. Y me parece que el intento de Morena con estos cambios es restablecer un sistema para que nunca pierda elecciones. Y sí hay temas pendientes graves. A mí me parece, por ejemplo, que se perdió mucho de la calidad y la credibilidad del Consejo General del INE en aquella forma en la que se instaló el Consejo General en el 2003, ¿se acuerdan? Sí. Cuando que no quiso entrar el PRD. Exactamente, no, y que lo fue dejaron de los dos lados. Sí, había posibilidad en un momento al final y ya no bueno, quisieron. Ya el PRI y el PAN ya no quisieron. Ya no quisieron. La del Bester, ¿no? La del Bester y Germán Martínez. Sí, claro. Sentados, creo que en un VIPS, negociando la integración del Consejo General. El de Luis Carlos Ugalde. Exacto, y además acordémonos, sí, ha habido alternancia muy importante, y eso es aplaudible, pero también ha habido, pues, el INE cerrando los ojos ante las irregularidades del Partido Verde. Que hoy está con Morena. Sí, ha habido mucho financiamiento irregular. El estudio de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde sobre el dinero en efectivo que se mueve en el sistema electoral. Esos son los verdaderos temas. Si queremos una reforma electoral que sea para restablecer o fortalecer la autonomía del Consejo General, que sea para abaratar las elecciones, pero en condiciones que permitan la equidad, y que no sirva esto para darle a Morena condiciones privilegiadas en términos del financiamiento, porque eso es lo que están buscando. Perdón, porque sí quiero aprovechar los últimos minutos para hablar de algo. Una cosa son las reglas, las instituciones, pero también los jugadores aquí tienen un peso importante. Y tenemos un jugador que sistemáticamente ha rechazado los resultados de las elecciones cuando pierde. Y me refiero desde luego a López Obrador, primero en el PRD y en Morena. Por cierto, no es el único. El día de la elección de julio del 2000, ¿no? Cuando fue a votar Vicente Fox, me acuerdo, lo entrevistaron saliendo de la casilla y dijo: se está fraguando un gran fraude electoral. Él creía que le iban a robar las elecciones. Unas horas después, el INE salía a decir: señor, usted ganó la elección, ¿no? Entonces, hay un tema también de la lealtad, Pablo. Claro. De los jugadores con esas reglas que no hemos logrado superar. Claro, por eso yo decía que todas las reformas electorales tienen que partir de un consenso, sobre todo protegiendo a las minorías. En el momento en que las reglas no quedan claras para todos o unos pero no ahora están de tienes acuerdo. el de la mayoría que sistemáticamente cuando... Mira, fíjate lo loco que es esto. Ganaron, arrasaron el año pasado, Y hasta en perdieron en Puebla. Puebla Exacto. y en Puebla dijeron que hubo fraude. Bueno, hombre, a ver, perdón. más general es manual de demagogia y populismo, o sea, desde Werner Müller. ¿Pero qué hacer frente a Lo eso? primero que hace un populista es deslegitimar al árbitro. Sí.
o apoderarse del árbitro a conveniencia. Pero frente a eso, José Antonio, no hay defensa. O sea, tú puedes tener las instituciones perfectas, pero si los jugadores no son leales a esas reglas, árbitros, etcétera, pues valen gorro, man. Sí, pero, de algún sentido, ¿no? Pero ese reclamo, digamos, o ese desconocimiento impacta o no impacta en el público dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, no fue lo mismo 88, cuando mucha gente dijo, sí, es fraude. Sí. Ah, Cuando 90... el gobierno organizaba, Sí, las sí, elecciones. claro. A cuando en 94 también, en 94 perdió también Cuauhtémoc Cárdenas y desconoció el resultado, pero ya no tuvo el impacto en la opinión pública igual. No es lo mismo 2006, cuando la diferencia era muy pequeña, que 2012, donde la diferencia ya fue del 7% entre primero y segundo lugar. Entonces, sí, un actor puede desconocer el resultado, pero dependiendo de cómo sean las condiciones va a tener mayor o menor credibilidad. Entonces, por eso hay que fortalecer precisamente más las Héctor instituciones. Aguilar Camín dijo en el 2006, en la elección del 2006, algo muy importante, que dijo, las instituciones electorales se doblaron, pero no se quebraron. Por eso, ¿no? O sea, por esa Pero diferencia. aquí yo sí quisiera hacer una acotación. Sí, tenemos un problema de jugadores que luego no quieren aceptar su pérdida, o sea, que son desleales desleales a las reglas. Pero también a veces los encargados de aplicar las reglas no lo hacen bien. Está bien. Y aquí el reclamo para el IFE en el 2006. Y, por cierto, en mi curso de política mexicana, leemos tu libro, José Antonio, el de Hablan las actas. Porque ¿qué pasó en la elección del 2006? Sí, hubo un problema de deslealtad institucional por parte del PRD, pero también hubo un problema de actuación de la autoridad electoral que generó muchísima desconfianza y que al final no hubiera o sea, no pudimos revisar todas las boletas, que hubiera sido indispensable. ¿Estaba prohibido por ley? No estaba prohibido. Bueno, ese debate lo tuvimos. ¿Te acuerdas cuántas veces lo debatimos eso? Y ahora se puede introducir la tecnología electrónica. Oye, precisamente gracias a eso se hizo una reforma donde ahora es hasta obligatorio el reconteo. Es que, ¿sabes claro. qué, Leo? Sí. Si el argumento es la austeridad, no se sostiene ninguna de las reformas que hasta ahorita se esbozan Lo de los soples sí, ¿no? Te ahorrarías los soples. Podrías quitar el financiamiento dual. El financiamiento estatal, ¿eh? Quitar el financiamiento dual y dejarlo Eso federal. también. Pero también introducir, por ejemplo, nuevas tecnologías que se han dicho, ¿no? Por ejemplo... ¿Tú crees que estemos listos para la urna Yo creo que electrónica? el sospechosismo totalmente. y la suspicacia también entraría ahí, pero por ejemplo se ahorrarían 4.500 millones de pesos y además se eliminaría, por ejemplo, el PREP y esta... A mí, ¿sabes qué me da tiempo un de espera? coraje enorme ver que en Brasil y en India pueden votar con urna electrónica y en México no? No estás hablando aquí de Finlandia o de Suecia. En la India. Sí, sería... Cientos de millones de indios votan con urna 900 electrónica. millones. Ahora imagínate que con esa urna electrónica pierda Morena. Pues, ¿qué van a decir? Pues sí, No, yo sí estoy de acuerdo en que la urna electrónica desde hace mucho tiempo, pero ha habido desconfianza. Sin embargo, varios institutos, en particular el de Coahuila, desarrolló varias urnas electrónicas, incluso con cuarta generación. Hasta ahí me quedé, a lo mejor hay más Ya no sé ahora. cómo andan. ¿Siguen votando? Y las usaban para elecciones dentro de los partidos, para elecciones, digamos, de muchas instituciones del propio Coahuila, y todo el mundo estaba de acuerdo en que funcionaba muy bien, se generó un consenso. Entonces, de ahí se podía, yo incluso alguna vez les recomendé, oigan, ya hagan sus elecciones formales con urna electrónica. Aunque sea a nunca nivel las estatal. hicieron con... No quisieron hacerlas. Sí, pues sí. Y yo tengo mis dudas sobre el voto electrónico, y no es porque sea ludita, sino porque había razón de ser para las boletas de papel, precisamente porque a la hora de la desconfianza se podía revisar boleta por boleta. Se puede combinar, Sí, ¿eh? se puede combinar. Pero, puedes imprimirla y meterla. Claro, en un... sí, pero a lo que voy es que se han puesto sobre la mesa diversas opciones de cómo reformar el sistema electoral que deben ser exploradas. Pero lo que se debería lograr para componer el problema de que sea demasiado caro, etcétera, es que estas reformas sean por consenso. Lo peor que podría suceder es que viéramos legislación facciosa impuesta por una mayoría morenista que viola los derechos de las minorías y se le olvida los derechos que exigía cuando era minoría y exigía equidad, autonomía, profesionalización del órgano electoral, que ahora quisiera desechar para agandallarse. Creo que ese sería el peor resultado. Que hay un punto ahí que quisiera yo.
En general, en otros países también hay un principio fundamental. La democracia favorece a los partidos de oposición porque les deja abiertas las puertas y les respeta derechos básicos. Sí. Pero cuando ese mismo partido está en el poder, le estorba la democracia, porque hay contrapesos, porque ya no puede garantizar sus triunfos. Entonces lo estamos viendo, pero de manera muy clara y muy burda, diría Es yo, de en Morena, manual, ¿no? que En defendió Europa. Sí. la apertura de la democracia y insistía, y ahora cuando está en el poder quiere echar Qué abajo todo hipocresía, eso. Qué cosa, sí. Ot- Bueno, una última ronda de conclusión, Otra Pablo. cosa importantísima que discutir, no nos dará tiempo, pero es el financiamiento privado. Sí. Yo como liberal, por supuesto que me gusta la idea. Oye, siempre- ayer Paula Sofía Vázquez estaba a favor de... ¿Ah, sí? Sí, Ah, imagínate, mira, fíjate. ya, ahí vamos ganando. Ahí vamos Siempre que ganando. haya transparencia, ¿no? Bueno, que de hecho esa es la tirada con el financiamiento privado, que Claro. podamos saber si un Es que hoy magnate... hay financiamiento privado. Estamos en el peor de los mundos. Sí. Hay un chorro de Pero financiamiento por debajo de la privado mesa. Sí. por debajo de la Exacto. mesa. No, tiene que ser financiamiento legal, Sí. explícito y transparente, para que el elector sepa a dónde va ese dinero Claro. y quién apoya a quién. Eso es de primera. Sí, a ver si Morena quiere seriamente abaratar el costo de la democracia mexicana, que le empiece por ahí, a la eliminación del dinero en efectivo en Ándale. el uso en las campañas electorales. Porque tal y como lo ha planteado, por ejemplo, Pablo Gómez, muchas de las cosas que está proponiendo no sugieren el abaratamiento del sistema electoral, sugieren que están buscando morenizarlo. Morenizar. Sí, Un porque último comentario. Se pueden hacer ahorros si el pretexto es la austeridad, sí se puede ahorrar muchas cosas en el INE. Ellos mismos están haciendo propuestas concretas. El voto electrónico, entre Es otras. uno de ellos. Sí se puede reducir, pero no al 70% porque vas a dejar inutilizado. El sistema va a dejar de ser confiable, va a dejar abiertas muchas brechas donde se puede hacer fraude electoral Sí. y regresar a prácticas que hemos venido superando con dificultad, pero se ha podido. Entonces, si van a hacer otra vez un austericidio en el INE, vamos a hacer una regresión de 30 años en materia de democracia electoral. Y ¿saben lo que me ha faltado aquí? La voz de la oposición, ¿no? Como que no se ha oído el PAN, en fin, la oposición de verdad, ¿no? Porque el PRI, La oposición al formal. parecer, ya está orbitando alrededor de... Ahí sí, sí la regó un poco los comisionados del INE, los consejeros del INE, al defender sus sueldos. Le quita legitimidad un poco y le da fuerza al argumento, al ataque. Sí. Piénsalo. Y al defender los iPhones Sí, y exacto. toda una serie de privilegios. Esos son los que sí se pueden recortar, ese tipo de cosas. sí Esos se son pueden recortar. nimiedades, ¿eh? Ya, pero, o sea, Pero sí, Simbólicamente. Sí. Bueno, gracias, Denis. Gracias, Pablo. Gracias. Un placer tenerte con nosotros, Leo, José con mucho Antonio, gusto. como siempre. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a platicar con Moisés Kalach sobre la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Regresamos.